Bueno, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Coordinación de Humanidades, del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, el día de hoy vamos a realizar la sesión informativa del curso Filosofías y Religiones de Asia, Tradiciones y Representaciones Contemporáneas. Para ello, le voy a dar la palabra a la doctora Nayeli López. Ella es licenciada en Antropología Social por la UAM Iztapalapa y maestra en Asia y África con especialidad en Corea por el Colegio de México. Fue becaria del Gobierno de la República de Corea para analizar estudios de doctorado en la Universidad Hanyang en Seúl y en 2011 se graduó como la primera latinoamericana con doctorado en estudios coreanos. Durante su estancia en Corea, fue profesora en la Universidad Hansei, en la Universidad Chung-Ang y en la Universidad Nacional de Seúl. De 2014 a 2018, laboró como profesora investigadora titular en la Universidad Autónoma de Nayarit como parte del programa de doctorado en Ciencias Sociales a través del programa de repatriaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sus principales líneas de investigación están enfocadas a la cultura y a la sociedad contemporánea de Corea, la ola coreana Hallyu, la cultura pop coreana, la mujer coreana contemporánea y su imagen en América Latina, y el consumo cultural coreano por jóvenes mexicanos, entre otros. Actualmente forma parte del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se desarrolla como investigadora. Además, imparte cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigadora del nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnologías, CONACYT. Entonces, doctora Nayeli, le paso el micrófono para que usted nos dé, pues, nos invite a atender este curso sobre filosofías y religiones, las tradiciones y las representaciones contemporáneas, justo en uno de los más continentes, yo diría que tiene mayor población del mundo. Entonces, adelante, doctora Nayeli. Buenas Muchísimas gracias. tardes. Y buenas noches, buenos días, dependiendo del lugar en donde se estén conectando con nosotros. Adelante, doctora Nayeli. Muchas gracias, doctora Alicia. Pues primeramente agradecer al programa, a usted por la oportunidad de volver a realizar este curso. Eh, Gracias a las personas que nos están viendo, que están interesadas en el contenido del curso. Como bien mencionaba la doctora, lo titulamos Filosofías y Religiones de Asia, Tradiciones y Representaciones Contemporáneas, porque es un curso que se enfoca en diversas filosofías y diversas religiones que están presentes en el continente asiático, desde planteamientos tradicionales como filosofías y religiones que han persistido, ¿no? Que han tenido una continuidad cultural en todas estas sociedades y cómo se representan en la actualidad, o también abordamos temáticas de religiones que se practican de una manera más reciente, ¿no? Que han llegado como a través de un proceso de adaptación cultural, o que han sido implantadas a través de grupos, sean migrantes o no, o representantes solamente religiosos que llegan al continente asiático con, digamos, nuevas ofertas religiosas, ¿no? Y que de alguna manera responden a los intereses de las sociedades de Asia, ¿no? Entonces, este curso estamos anunciando hoy la tercera edición, es la tercera vez que se imparte en el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, y es un curso que nos permite tener de inicio una perspectiva de cómo las sociedades en Asia han pensado su existencia en torno o en relación a su espiritualidad. Cómo a través de estos pensamientos filosóficos y que algunos han derivado en religiones,
cómo ellos nos plantean la manera en la que tradicionalmente, históricamente, o cómo a través de su historia cultural, nos plantean cómo ellos se han relacionado con el entorno, cómo lo perciben, cómo se han asociado con su vida cotidiana, ¿no? Cómo le han asignado valor o valor simbólico a ciertos elementos o a ciertos aspectos que para ellos son representativos. Desde el punto de vista de la antropología pues cultural y social, la religión es un elemento fundamental para poder entender la cultura o las culturas y a la sociedad misma. En los pensamientos religiosos siempre vamos a encontrar partes esenciales de las configuraciones culturales, y desde el planteamiento que hacemos en este curso, tratamos de dar elementos para que podamos aproximarnos a esas sociedades asiáticas, a sus culturas, también a su conocimiento, pero que nos permitan acercarnos desde una perspectiva más holística, es decir, no solamente acercarnos a estas regiones desde un punto de vista económico o desde un punto de vista político, desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista tecnológico, sino que más allá de eso, el curso intenta indagar o indaga, ¿no? A través de la participación de muchos especialistas sobre esas temáticas que son importantes entender para poder entender a las sociedades de una manera más completa. Algunas veces, y desde el planteamiento contemporáneo, a veces pareciera que las religiones ya no son importantes. Un reflejo de ello es pues en nuestro propio país, ¿no? Donde esta práctica tradicional de la religión católica ha ido perdiendo seguidores y también personas que se autoconciben o se autoconsideran como católicos practicantes religiosos, ¿no? Y entonces de repente nos da la idea como que las nuevas generaciones ya no dependen de este tipo de pensamientos o ya no creen en otros elementos que satisfagan, ¿no? Como estas necesidades espirituales. Sin embargo, pues es total y absolutamente falso, porque independientemente de que sí la religión católica ha ido perdiendo fuerza, también hay datos de que se ha ido sustituyendo con otras formas de pensamiento y con otras formas de prácticas religiosas. Una de las grandes riquezas de este curso, me parece, es la diversidad de temas que se van a analizar. Si ustedes ven o entran a la página del PUEA, que es www.puea.unam.mx, si no estoy mal, a ver, ahorita les voy a revisar bien el dato. Sí, puea con .unam.mx, y luego entran a la página o a la parte, a la sección de educación continua. Ustedes podrán ver y podrán desplegar el contenido de todo el curso a través de la pestañita de programa que amablemente nuestras compañeras Carmen, Michelle y Gaby nos ayudan a colocar. Este programa ustedes podrán ver que está dividido en dos secciones, que primero son la parte de religiones y después viene la parte de filosofías. Para la organización del curso es importante hacer esta división. Si bien, como mencionaba en un principio, muchos de los pensamientos religiosos derivan de los pensamientos o de los principios filosóficos de algunas culturas, hay una diferencia entre los pensamientos filosóficos y las prácticas religiosas. Entonces, por eso dividimos el curso en estas dos secciones, aunque si se animan a tomarlo, al final del curso verán que todo está entrelazado, ¿no? Que todo tiene sentido y que es difícil incluso llegar a plantear a veces esta separación. Entonces, en esta página donde ustedes pueden acceder a toda la información más a detalle, ustedes podrán ver que está primeramente la parte de las religiones, y aunque de alguna manera el chamanismo en algunos lugares no está considerado como religión,
La presentación que vamos a tener sobre chamanismo es en particular, aunque aborda la historia del chamanismo en Asia, es en particular en la manifestación del chamanismo en la República de Corea. Ya verán qué interesante es entender cómo este sistema de creencias o religión, etiquetado por algunos como religión, ha logrado sobrevivir a través de los siglos en un país que hoy generalmente asociamos con un alto desarrollo o con tecnología, y cómo logra subsistir en la vida cotidiana de las personas y en las prácticas cotidianas de las personas de esa sociedad y los matices que tiene. El chamanismo es una práctica quizá de las más antiguas, una práctica religiosa o una práctica espiritual, ¿no? De las más antiguas en el mundo. También en México, obviamente, practicamos el chamanismo y los primeros indicios nos dicen que surge de Asia Central, ¿no? Y de ahí, pues, se fue trasladando y llegó a través de grupos migratorios a otros lugares. Entonces, planteamos o partimos en el curso de la explicación del chamanismo. Por cierto, al ratito les voy a volver a repetir, pero esa sesión en particular, solo esa, va a empezar a las 3 de la tarde y terminará a las 6 de la tarde. Bueno, chamanismo termina a 4:30 y luego tenemos taoísmo de 4:30 a 6. ¿Por qué? Porque quien va a impartir la conferencia sobre chamanismo es el doctor Antonio Domenech. Él es un catedrático antropólogo también de la Universidad de Málaga y él se especializa en chamanismo coreano. Entonces, bueno, por el cambio de horario es la única sesión que vamos a tener que adelantar 1 hora para que nos pueda acompañar el doctor Antonio Domenech. Entonces, bueno, ese mismo día, en la segunda sesión, tendremos taoísmo. El taoísmo también es una práctica ancestral muy característica de Asia, que luego entonces va a permitir o va a derivar en otras prácticas como el budismo, y también va a influir en la forma y en la percepción en la que se practican o en la que se desarrollan filosofías en Asia. Es muy importante entender como origen estos dos pensamientos, aunque no quiere decir que una existe primero y la otra después. Hay datos que marcan que se van desarrollando pues paralelamente en diferentes regiones de Asia. Pero para que puedan conocer todo a detalle, pues bueno, evidentemente si entran al curso podrán entender cómo se van tejiendo, ¿no? Estas líneas que después se pueden convertir en algunas religiones, pero que al mismo tiempo permanecen así, ¿no? En la segunda sesión, que será para el 22 de febrero, tendremos el tema de budismo y tendremos también el hinduismo. Para la plática de budismo, la conferencia de budismo, estará Erika Telles, del Centro Universitario de Integración Humanística, y el hinduismo lo estará presentando la doctora Wendy Phillips, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Para quienes ya han escuchado a la doctora Wendy en otras presentaciones, en otras participaciones en programas o en cursos del PUEA, pues sabrán que tiene un gran conocimiento sobre esta temática y que evidentemente nos dará muchos datos interesantes porque pues nos va llevando a detalle, igual que Erika lo hará con el tema del budismo, que quizá es la religión con la que más asociamos Asia, ¿no? Sobre todo porque en la época contemporánea se ha derivado de ella pues diferentes prácticas de sanación espiritual, ¿no? Como la yoga o el reiki, pues que viene, ¿no? Obviamente transformado, derivado hacia el budismo zen de Japón, pero que están presentes de una o de otra manera en las prácticas cotidianas de las personas, incluso de nuestra sociedad, ¿no? Yo veo que cada vez hay más grupos de práctica de yoga o cada vez se recomienda más practicar yoga.
Y todo esto está basado en el budismo y al mismo tiempo, pues, en la filosofía pues, que emana de India, ¿no? Y que se va transformando también en otros países como China, como Corea y como Japón. En la tercera sesión del 29 de febrero tendremos la sesión sobre el Islam con Tsitsi Rojas. Ella es del Instituto de Investigaciones Estéticas, también de la UNAM, y Tsitsi tiene una manera muy emocionante de platicar, de acercarnos, de presentar el tema. Creo que va a ser muy enriquecedor aproximarnos al Islam desde la perspectiva o la presentación de Tsitsi. Y posterior a su presentación viene en la segunda parte un tema nuevo que hemos integrado al curso también con pues la oferta, ¿no? De alguna manera de la doctora Shekufé, quien también ha participado en muchos otros cursos y talleres con el PUEA, pero que al invitarla al curso nos plantea, a través de mi compañera Carmen, nos plantea poder presentar un tema especial, ¿no? Que no ha sido abordado a profundidad o por lo menos no ha sido popularmente abordado en nuestra sociedad, pero creo que es importante darle el espacio, ¿no? Para que también nosotros vayamos mapeando que las religiones o la diversidad religiosa que contiene Asia es muy grande eh, y que es activa, ¿no? O sea, que hay personas que lo siguen practicando y que a veces sí, pues por falta de conocimiento nos dejamos llevar como por estas corrientes religiosas más grandes o más populares o más antiguas, ¿no? Pero que hay otras prácticas que se integran o que están presentes o que incluso son más antiguas, ¿no? Pero que nosotros no tenemos el dato. Entonces, para presentarnos esta religión que se llama zoroastrismo, estará la doctora Shekufé Mohammadi del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM también. En la siguiente sesión de marzo, ya estaremos en marzo, el 7 de marzo, tendremos la presentación del cristianismo y del confucianismo. Esta sesión también es muy interesante porque cristianismo nos la presenta el doctor Armando Azúa de la Universidad Iberoamericana y es muy interesante porque insisto que mayoritariamente cuando pensamos en Asia, pues pensamos en budismo, ¿no? Sin embargo, la llegada del cristianismo y del protestantismo a el continente asiático, claro que tiene que ver con Occidente, pero tiene una difusión inmensamente rápida que ha logrado que, por ejemplo, en países como Corea sea hoy la religión más practicada, incluso más que el budismo o que el chamanismo o que otras religiones, ¿no? Entonces es muy interesante entender también estos cambios, ¿no? Cómo las sociedades van transformando estas prácticas y cómo de una manera o de otra, en ciertos periodos, una religión o un pensamiento religioso es más popular que en otra, ¿no? Y después, en ese mismo día del 7 de marzo, tenemos a José Antonio Cervera. El doctor Cervera es especialista en China. Él nos va a dar una presentación sobre confucianismo. Y esto también es sumamente importante porque el confucianismo va a ser parte de la columna vertebral de sociedades que si bien no lo rescatan o no lo practican masivamente como religión, sí lo practican como un sistema ético moral que permea en las sociedades, sobre todo del este de Asia. China, Corea del Sur, también Corea del Norte, porque aunque no lo digan abiertamente, el orden social e incluso el poder está basado en esa estructura que brinda patriarcal, que brinda el confucianismo, y también Japón. Entonces, bueno, además, el doctor Cervera tiene muchísimo conocimiento al respecto y tiene una forma también de aproximarnos al tema muy interesante.
Después, para ir cerrando la parte de religiones, vamos a tener shintoísmo con Flor Juárez. Flor ha participado con nosotros en otras ediciones del diplomado, igual que otros participantes, y pues amablemente vuelve a aceptar nuestra invitación. El Shinto es básicamente una representación religiosa en Japón, pero es muy interesante porque le da matices y características muy, muy, muy particulares a la cultura y a la sociedad japonesa. También tendremos una sesión de catolicismo con Lorena Rodríguez de la Facultad de Economía. Y pues bueno, abonando a lo que había mencionado sobre el cristianismo, pues bueno, entender que el catolicismo también es una práctica presente en sociedades asiáticas. Estamos en espera de coincidir en horario, en tiempo, con un muy querido amigo, conocido, para que nos platique más a forma de taller sobre cómo el catolicismo mexicano ha llegado a Asia. Es una parte muy interesante y sobre todo que creo que no ha sido estudiada a profundidad más que por ellos mismos, ¿no? Por quienes lo llevan. Pero creo que va a ser una sesión muy interesante donde quien decida entrar al curso, pues va a entender, ¿no? También las formas en las que migran las religiones, ¿no? Cómo pues llega a México de alguna manera y luego de México se va a otros lugares y se va de manera modificada y a esos lugares llega y modifica otras culturas y a otras sociedades y otras prácticas, ¿no? Para cerrar esta parte o esta primera parte del curso que es religiones, vamos a tener, además del taller que les acabo de plantear, a la doctora Ruth Hatsiri García. Ella es antropóloga también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y Ruth nos va a hablar también de un tema muy interesante, de cómo llegan o cómo se han llegado a implantar en México sociedades, a ciertas comunidades, sobre todo del sur o del norte también, grupos islámicos. Y entonces, como grupos étnicos locales que de repente uno pudiera pensar que tienen otras prácticas religiosas, pues se están integrando a este pensamiento. Entonces también es como un enclave muy interesante, pero también nos habla de que al no ser visible, ¿no? Porque no lo vemos, como que no lo tenemos en el mapa de la realidad y de la cotidianidad de nuestro país, pues también nos habla de cómo hay zonas o hay regiones de nuestro país que ni siquiera alcanzamos a entender a profundidad, ¿no? Entonces creo que esta sesión que nos dice, que nos va a dar Ruth, que es un taller, ella nos ayuda a entender cómo podemos aproximarnos al estudio de religiones, en este caso como el Islam, en nuestro país y en diferentes comunidades. Les va a gustar mucho. Y después ya tenemos la segunda parte, que es la parte de filosofía. En filosofía estamos más enfocados en países particularmente, porque obviamente hablar de una filosofía en diferentes regiones, pues implicaría básicamente una maestría, una especialidad en religiones de Asia, ¿no? Pero lo que logramos hacer en el curso es resaltar quizá lo que consideramos lo más relevante o lo más representativo de entender. La parte de filosofía empieza el 4 de abril hasta el 18 y la primera sesión la va a dar el doctor Hernán Taboada, que nos va a hablar de filosofía en Medio Oriente. El doctor Taboada forma parte del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, también en la UNAM. Y pues bueno, tiene una trayectoria también muy amplia y mucho conocimiento sobre
esta parte, ¿no? De la base filosófica en Medio Oriente. Obviamente nos va a hablar de Islam, pero también nos va a hablar de otras temáticas muy interesantes. Y en ese mismo día tenemos a otro colaborador que siempre nos dice que sí a este curso, y pues que le quiero agradecer mucho, es Roberto García, el doctor Roberto García del Centro de Estudios de Asia y África, también del Colegio de México. Y Roberto también pues nos va a hacer favor de presentarnos el tema de filosofía india. En otras versiones del curso, Roberto nos ayudaba con la parte de budismo y quedaba muy padre. Y hoy lo invitamos a que nos apoyara con el tema de la filosofía india, así que creo que va a ser también una sesión pues muy interesante. Para el 11 de abril vamos a tener a Emiliano Castro, también es de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y él nos va a hablar sobre filosofía japonesa. Él tiene experiencia en el tema de filosofía japonesa y de taoísmo, entonces creo que va a enriquecer mucho también este concepto como esencial o fundamental, ¿no? A partir del cual emergen otros pensamientos religiosos. Y ese mismo día, junto con Emiliano, pues yo estaré presentando la parte de filosofía coreana. No les voy a platicar ahora mucho a detalle porque ya ese día a veces me falta tiempo para platicarles, pero bueno, es también una aproximación muy amplia de cómo prácticas, pues como el chamanismo, el taoísmo, el budismo, se han ido entremezclando, ¿no? Y le han ido dando características a pues una forma particular de expresar el pensamiento filosófico en Corea. Evidentemente hay otros, ¿no? Pero trato de recuperar lo más importante para darles como un panorama amplio. Y luego, para la última sesión de esta parte de filosofía y también del curso, tendremos la sesión el 18 de abril, donde presentamos filosofía china con Julieta Marina Herrera. Ella es una chica que está en la Universidad de Pekín, doctora, y pues bueno, ella se ha especializado en estos temas, por lo que me parece pues maravilloso que pueda coincidir con el curso, con nuestros horarios y que nos apoyen, ¿no? con esta visión. Y bueno, ese mismo día será el cierre de curso donde pues yo llevaré como una discusión con los integrantes, los estudiantes, los alumnos que decidan inscribirse al curso. Estaremos intercambiando ideas, estaremos intercambiando visiones del curso, qué nos gustó, qué no nos gustó, qué es la parte que nos deja más enseñanzas. A modo de resumen, ¿no? Daré como una plática introductoria, pero en esa sesión nos gusta hacer que todos nuestros participantes pues comenten, ¿no? Sus impresiones sobre el curso. Entonces, bueno, en general, esto es el contenido del curso, decirles o recordarles que ahora sí que, pues en fechas importantes, ¿no? El curso inicia el próximo jueves, ¿no? Que es febrero 15, y solo por esa sesión, repito, será de 3 de la tarde a 6 de la tarde, por lo que les comentaba del doctor Domenech, que se conecta desde España, pero a partir de la siguiente sesión será el curso todos los jueves, desde febrero 15 hasta abril 18, de 4 de la tarde a 7 de la noche. En total son 17 sesiones y para quienes estén interesados o interesadas en inscribirse en el curso, pueden comunicarse a los teléfonos del PUEA y también pueden contactar, si ustedes revisan en la página del curso, ahí donde dice contacto, pueden encontrar los correos de mis compañeras, de Carmen, de Mitch, de Gaby, que nos van a ayudar a darle seguimiento a quien tenga interés en
participar en el curso y ellas irán dando las indicaciones. De cualquier forma, el correo es educon, así como de edu, de educación, con de continua, punto puea, con doble a, arroba unam.mx, y el otro es difusión.puea, arroba unam.mx, para quien tenga interés particular en este curso. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta en específico sobre el curso que le interese saber. Para eso es esta sesión informativa. Entonces, si alguien de quien nos está viendo o que se registró para la sesión informativa tiene alguna pregunta, pues con mucho gusto podemos contestarla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sí tenemos algunas preguntas. La siguiente, ¿se entrega alguna constancia? Qué bueno que me hacen esa pregunta porque sí, justamente me faltó mencionar esa parte de la evaluación. El curso se va a evaluar con un ensayo. El ensayo es de tema libre siempre y cuando contenga uno de los temas o de las temáticas que hemos expuesto en el curso. Si alguien, por ejemplo, nos ha pasado en otros cursos que de repente tiene el interés de empezar un proyecto de titulación, de investigación sobre un tema particular, ¿no? Por ejemplo, budismo, o el budismo en China, el budismo en Japón, el budismo en Corea o el budismo en India. Entonces, importante entender que los ensayos nos van a servir como ese primer material, ¿no? Con el que podemos plantear un proyecto de investigación a futuro, sea en forma de tesis, sea en forma de tesina, o también incluso un proyecto para poder entrar a un programa de especialización, un programa de maestría en México o en el extranjero. Entonces, la forma de evaluar el curso es a través de un ensayo que después les vamos a mandar a quienes se inscriban los detalles específicos, pero es un ensayo que va en un espacio pequeño, ¿no? De 10 páginas o 10, 12 páginas, donde se desarrolla alguna de las temáticas eh, para poder aprobar el curso. Entonces, una vez que se apruebe el curso con el ensayo, entonces se genera una constancia de acreditación, ¿no? De haber cumplido con el curso y de haberlo tomado. Y la constancia, pues, tiene obviamente un valor oficial porque lo emite el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, que pertenece a la UNAM, y nosotros llevamos a cabo el proceso de evaluación. Entonces, qué bueno que me preguntaron eso porque se me había pasado decir este tema de la evaluación. Gracias, Carmen. También nos preguntan si estará abierto al público en general o es necesario estar afiliados a la UNAM o tener conocimientos previos sobre los temas. Bueno, yo les contesto la parte de los conocimientos previos y ahorita Carmen nos apoya con la otra información. No necesitan tener conocimientos previos. Se supone que es un curso que tiene como un perfil informativo y formativo, es decir, podemos participar cuando no sabemos nada de religiones. El curso tiene como meta poder difundir el pensamiento religioso y filosófico de países de Asia, justamente para aproximarnos a ellos, ¿sí? O sea, no es un curso que nos vaya a crear un perfil de egreso específico. Es un curso que nos va a permitir tener una primera aproximación y generar conocimiento, adquirir conocimiento sobre esas temáticas en particular. Todas las personas que participan en el curso tienen un perfil específico sobre formación, sobre investigación que han hecho sobre religiones en países de Asia. Entonces, eso lo deben de tener como completamente la seguridad de que no son personas que no sepan del tema. Por supuesto que saben, por supuesto que muchos se dedican a eso, a investigar sobre estas temáticas en particular,
Y por eso es que, pues desde el PUA los invitamos para que nos apoyen a desarrollar el curso, porque al final lo que tratamos de hacer es, sí, transmitir conocimiento, pero obviamente conocimiento académico verídico, ¿no? Que realmente les apoye y les sirva para el futuro. Entonces, pues desde ese punto de vista no se requiere un conocimiento previo. Lo que creo que sí es necesario es que pues entiendan que van a tener que leer mucho, van a tener que escribir, tienen que tener pues, habilidades para poder escribir un ensayo académico, si les interesa obtener la constancia, obviamente, ¿no? Por lo demás, yo no creo que tengan como un requisito que si eres ingeniero y te interesa el curso, pues no lo puedas tomar. No creo que haya mayor problema, ¿no? Adelante, Carmen. Gracias, doctora. Sí, el curso está abierto para el público en general y los costos es para público en general, la cuota de recuperación es de 6,750 y para comunidad UNAM es de 3,375. Les recordamos que el cierre de inscripción para el curso va a ser el 14 de febrero. Asimismo, le comentamos que nosotros les proporcionamos todo el material de lectura que se va a utilizar a lo largo de todas las sesiones. Ustedes van a tener acceso a estos materiales antes de la sesión para que tengan oportunidad de leerla y el día de la sesión pues lleguen con sus preguntas o con sus planteamientos que le hayan surgido de estas lecturas, aunado al desarrollo propio de la sesión. Eh, También les comentamos que este curso se da de manera sincrónica y asincrónica, por lo cual podrán revisar todos los videos de cada una de las sesiones las veces que ustedes quieran y en el momento en los que ustedes consideren pertinente volverlos a revisar o si tienen alguna duda de algún tema en particular. También les recordamos que pueden pagar a través de Plaza Prometeo, que es la tienda en línea de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y pueden hacerlo a través de tarjeta de crédito o débito. Si existe ¿necesitamos alguna habilidad de lectura en otros idiomas o todas las lecturas van a estar en español? Bueno, qué bueno, qué pertinente la pregunta porque pues muchas lecturas están en español, pero muchas otras están en inglés. Fuera del inglés no hay otro idioma que se maneje porque pues precisamente pedimos a los ponentes que nos apoyen con material que sea accesible. Pues aunque hay profesores que claro pueden quizá leer en el idioma del país que están estudiando, pues obviamente nosotros entendemos que es un curso que está diseñado para público en general y que entonces no podemos como exigir que manejen otros idiomas, ¿no? Entonces, la mayoría de los textos siempre solicitamos que sean lo que se pueda en español, pero hay otros que son complementarios y que a veces son muy importantes, que son en inglés. Esto es ahora sí que es un tema y es una problemática que tenemos en México en el área de estudios asiáticos, porque al no tener pues tantas escuelas dedicadas a la enseñanza de los estudios asiáticos, entonces tampoco hay mucho material desarrollado en español. Y eso siempre es una limitante, pero no solo para este curso, sino para muchos otros espacios donde practicamos eh, pues los estudios sobre Asia, ¿no? Entonces, yo lo que les recomiendo es que si tienen interés y de repente su inglés no es tan desarrollado y tienen como dudas específicas, pues pueden intentar leerlo porque el inglés es más accesible leído, pero si tienen dudas después de la lectura de que algo no lo entendieron bien, pues pueden justamente dialogar con el ponente y decir, oye, pues tal cosa no me quedó clara, o a qué se refiere el autor en tal parte de la lectura, o hay un concepto que no alcanzo a entender, porque a lo mejor, pues, no sé, quizá el inglés no es tan amplio. Podemos, podemos atender, ¿no? A ese tipo de dudas que pueden emerger de las lecturas si es que llegan a no entenderlo al 100%. Sin embargo, yo creo que no es una limitante. O sea, el curso, todas las presentaciones, todas son en español.
Entonces, desde ese punto de vista no hay ningún problema porque al final, aunque cada ponente manda sus lecturas para preparar, como les acaba de mencionar Carmen, y ustedes van a tener acceso a las lecturas desde antes de las sesiones, el ponente siempre va a presentar en español, entonces pues ahí se va a discutir todo y si llega a haber preguntas, abiertamente las pueden hacer, o sea, porque es un curso donde se puede interactuar con el ponente, no es que el ponente no les vaya a hacer caso, ¿no? También nos preguntan, para el ensayo, ¿podremos tener alguna asesoría? Sí, de repente, de hecho, parte de los talleres están enfocados justamente en apoyar en el acercamiento justamente al estudio de las religiones, ¿no? Cómo podemos acercarnos, cómo podemos estudiarlas, cómo podemos obtener datos, qué datos son relevantes, qué datos no. Pero de cualquier manera, sí, y bueno, y luego eso entonces se puede ver reflejado en el ensayo. De cualquier manera, si algún alumno o alumna en particular tiene una temática que a lo mejor es compleja y no sabe cómo abordarlo en el ensayo, sí puede solicitar una asesoría y pues con gusto lo apoyamos. O sea, no hay como nada que diga que no, que no podamos apoyar en ese sentido, ¿no? Porque a veces también se entiende que quizá no toda la gente que está interesada en el curso tiene como un perfil académico o está familiarizado con el desarrollo y elaboración de ensayos. Entonces, para el ensayo sí les voy a dar como directrices muy particulares que debe de contener el ensayo, pero si en determinado momento se llegan a confundir o no saben cómo, pues sí pueden solicitar una reunión aparte y pues con gusto les podemos explicar sin problema. También nos preguntan si existe alguna posibilidad de que el curso se pueda pagar en parcialidades. Les comento que en casos particulares, si nos pueden escribir a educom.pubea@unam.mx. Por supuesto, encontramos soluciones para que ustedes puedan ingresar y si necesitan algún esquema de pago, pues analizamos los casos y les damos una respuesta de forma particular a cada uno, por favor. Todos los estudiantes de la UNAM que quieran cursar, sí es importante que nos den un comprobante, ya sea su credencial de exalumno, de alumno o algún comprobante que tengan de estudios, no sé, su historial académico o su título o cosas de ese estilo, ¿no? También es importante mencionar que tanto para los profesores e investigadores y trabajadores de la UNAM también se aplica el mismo descuento, presentando su credencial vigente. Parece que son todas las preguntas que tenemos por el momento, doctora. No sé si quiera terminar de complementar algunas ideas o si quiere hacer un comentario final, a ver si nos llegan algunas otras preguntas, pero parece que ya son todas. Ok, pues muchas gracias, Carmen. Y gracias, pues primeramente gracias a los que nos están viendo y están interesados en el curso. Pues yo los invitaría obviamente a que se animen a inscribirse. Es una experiencia padre porque por la temática podemos hacer una dinámica de grupo muy interesante en los dos cursos pasados. Se han dado dinámicas pues muy bonitas y eso nos ha ayudado obviamente a tener un espacio de conocimiento amigable, tranquilo, de reflexión muchas veces, por lo que me parece que es un curso que tiene muchas aristas, no solamente lo académico, sino que pues nos puede alimentar en muchos otros aspectos. Me gustaría también decirles que no tengan miedo al curso, las temáticas a veces se ven muy grandes,
pero no hay mejor forma de conocerlo que aproximándonos al conocimiento, y que si tienen interés en Asia, creo que es una parte fundamental para conocer y para formarnos como especialistas de esta región. Entonces, pues sería todo. Espero que se animen, y pues cualquier cosa pueden contactar a Carmen a través del correo que les proporcionó. Ella siempre está atentísima de todas sus dudas, y cualquier cosa pues ya nos comenta y lo valoramos, y pues con gusto los estaremos viendo si se animan. Muchísimas gracias. Y si ya no hay ninguna pregunta, pues solamente también invitarlos a nuestro diplomado con opción a titulación que acaba de iniciar esta semana, ¿no? El diplomado en estudios sobre Asia, y muy pronto también iniciará el diplomado con opción a titulación ese será sobre África. Entonces, pues los animamos para que sigan viniendo a las actividades del programa y que visiten nuestra página, así como que visiten el boletín que cada semana realizamos para ustedes. Muchísimas gracias, y muchas gracias, doctora Nayeli, muchas gracias, maestra Carmen, por ayudarnos aquí en la plataforma a presentar este curso de religiones y filosofías. Muy amable. Gracias, doctora Nayeli. Gracias a usted, doctora. Que tenga bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego.